Recordarán que cuando estudiamos la parábola del trigo y la cizaña, entre las verdades que esta parábola enseñaba estaba que sin importar dónde fuera sembrada la semilla de trigo, allí estaría el mal para sembrar paralelamente un poco de cizaña. Dame volumen, Luis. Aunque esto es una parábola, me atrevo a decir también es un augurio. Por cierto, no me gusta ponerlo así, pero debo hacerlo. Un mal augurio. Es que irreparablemente, cada vez que usted intente hacer algo bien, paralelamente el mal se las arreglará para poner un poco de cizaña. Estoy insinuando que si usted se propone hacer cambios en su vida para restaurar su matrimonio, o usted toma la decisión de empezar a bregar y luchar fielmente en su fe, o que si usted finalmente decide involucrarse en un ministerio, o intenta discipular a algún amigo, o qué sé yo, cualquier cosa que signifique sembrar una semilla de trigo, algo o alguien se las arreglará de sembrar de forma paralela un poco de cizaña para arruinar el bien que usted está haciendo. Pareciera que los que siembran división están al acecho, cual lobos rapaces, esperando que el pastor o el sembrador se duerma o se descuide. En esta historia, los lobos rapaces son los judaizantes, que están al acecho cual religiosos hipócritas, que siembran división en todo lo que el campo misionero significaba. La estrategia al inicio fue poner dudas en las credenciales de Pablo. Esto falló, así es que ahora intentarán hacerle creer al apóstol Pedro que para entonces él se pintaba en la jerarquía apostólica como si Pablo estuviera enseñando una doctrina contraria a la autoridad apostólica. ¿Puede imaginarlo? Dos grandes baluartes de las misiones, quizá los dos más representativos de toda la historia, Pedro y Pablo, de pronto tienen pleito entre sí. Y si ellos están divididos, ¿qué va a pasar con todos los demás? Lo más curioso es que aunque el pleito se estaba ensanchando, hasta este momento Pablo y Pedro nunca se habían cruzado ni una sola palabra. Pero estos lobos, cual hipócritas religiosos, habían montado una división enorme. Y con esto puedo decir que el veneno de los que siembran división es tal que pueden hacer que hombres y mujeres que aman a Dios y que están sembrando la semilla de bondad, de restauración, de sanidad, de reconciliación, de pronto parezcan que son parte de una riña. Quizás ahora mismo usted está sufriendo algo como eso. En su frustración usted se pregunta, mientras estuve haciendo lo que me venía en gana, parecía a nadie importarle mi vida. Ahora que estoy intentando hacer algo bueno, ahora que estoy intentando sembrar una semilla de bondad con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia, parece ser que son muchos los que se entrometen. Bueno, no se sorprenda. La parábola del trigo y la cizaña lo pusieron en claro. La historia de Pablo y Pedro, en donde los distancian enormemente, lo anuncia un poco más. Cada vez que usted intente hacer algo bueno, algo o alguien
se convertirá en la antítesis de lo que usted está haciendo hasta desmoronar su buena intención. Eso y más es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado El debate. Vayan a Gálatas capítulo 2 y por favor cuando la cita encuentran se ponen de pie. Gálatas capítulo 2, nuestro estudio de hoy, el debate. ¿Listas sus Biblias? Dice capítulo 2, verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, también llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Estos a los que llama cierta reputación no lo hace de forma despectiva ni con sarcasmo. Lo hace porque en efecto Jacobo, el hermano del Señor, Pedro, Juan, eran la jerarquía apostólica. Estos tenían reputación. Y dice que no subió por el pleito que habían provocado. Él subió porque el Señor le ordenó, vaya, usted tiene que hablar con estos. Y entre ellos llevó a Tito, un griego. Sigo leyendo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse y habló en privado con ellos. Verso 4. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Está hablando de esclavitud religiosa, de que regresen al legalismo de los judaizantes. Verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, insisto, no está siendo despectivo. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Paréntesis. ¿Están entendiendo lo que Pablo dice? ¿Todos amén? Bueno, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Lo que hicieron las tres columnas, por así decirlo, es certificar que la doctrina de Pablo era correcta. Dar la diestra en señal de compañerismo era decir a todo mundo, mire, nosotros no tenemos pleito, ni estamos en contradicción contra lo que usted predica. Lo que usted está enseñando es el evangelio de Jesús, que usted ha sido enviado a los gentiles, que es lo mismo que incircuncisos, y nosotros hemos sido enviados a los judíos, que son los circuncidados. Entonces, eso no es problema. Cada quien debe predicar al grupo a donde el Espíritu Santo le está llevando. Pero entre nosotros no hay problema alguno. Verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Significa que en esta interpelación teológica, la única recomendación que la jerarquía hizo
es ayuden con más interés a los pobres. Y dice Pablo, lo hice con todo mi esfuerzo. Verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. No que estuviese condenando a Pedro al infierno. La expresión, Pedro, yo no soy de los que habla en su espalda, ni de los que andan murmurando en los pasillos. Cara a cara le voy a decir, a mi forma de ver, lo que usted está haciendo es condenable. No está bien, no es una actitud que se rija a la prudencia. ¿Es que acaso Pedro estaba siendo un hereje? No, ya pronto verán. Verso 12, pues antes que vinieron algunos por parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban otros judíos. Aún Bernabé fue arrastrado a la hipocresía de estos. En esta parte ustedes pueden ver a Bernabé a la par de Pablo, algo así como, ya estuvo. Pero Pablo estaba furioso diciendo, aún este que anda conmigo, con los de la incircuncisión, fue arrastrado. Bueno, leemos hasta ahí y oremos. Señor, te suplicamos que tu gracia hable a nuestras vidas y nos edifiques. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. El asunto era grave, no era una división de amigos. Es que el corazón del evangelio estaba siendo tergiversado. Los judaizantes insistían, todo el griego o gentil que quiera convertirse al cristianismo debe circuncidarse. Semejante presunción elimina la gracia de Cristo. Significa que la circuncisión como una obra humana es cosalvadora con la sangre de Cristo. Eso es una herejía horrenda. La sangre de Cristo no necesita ningún tipo de obra humanitaria. Es la sangre del Hijo de Dios. Pablo les advirtió, esta aberración doctrinal no vamos a pasarla por alto. Ya bastante había hecho con poner en evidencia a los falsos maestros, pero estos astutamente, les dije en la introducción, cual lobos que acechan cuando el pastor se descuida, se ingeniaron otra estrategia, manipularon a Pedro. Pero ¿y cómo pudieron conseguir esto? Alguien con tanta madurez doctrinal. Mire, y esto no es una crítica para Pedro, era parte de su temperamento. Pedro estaba obligado a rendir cuentas a los que estaban en Jerusalén. Estos astutamente llevaron a muchos gentiles recién convertidos para hacerlos amigos de Pedro y los invitaban a comer. Pedro gustosamente les acompañó. Él, en su inocencia, él fue a compartir con amigos de la misma fe. Y todo eso estaba bien, pero los que estaban organizando esas comidas tenían un corazón lleno de veneno. Estaban tramando hacer caer a Pedro. ¿En qué? Cuando ya Pedro era amigo de estos, los de la circuncisión empezaron a acusar a Pedro, diciéndole, ¿y dónde queda toda la ley mosaica que usted no debe sentarse con estas personas? ¿Dónde quedan todos los mandatos de nuestros
antepasados. Cuando Pedro vio que su actitud estaba causando murmuración, no por miedo a perder su salvación, no por miedo a que le quitaran popularidad como jerarca apostólico, no por miedo a que le metieran preso, sino para no seguir siendo causa de división, pues entonces se abstuvo. Ya no salgo más con ellos, pues déjenme en paz. Esto dio lugar a que muchos creyeran. ¿Se da cuenta? Pedro apoya a los judaizantes. Pedro está en contra de Pablo. Ya no come con ellos, ya no sale con ellos. Y esto provocó tan grande división doctrinal, los falsos maestros felices por esto y cientos de personas yéndose al infierno por esta confusión. Las noticias llegaron hasta Pablo. El concilio eran, repito, los 3 apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo. Ellos eran como los que tomaban decisiones de todo lo que sucedía en la iglesia. No en el ministerio de Pablo, en la iglesia en general. Así es que ellos dijeron, mire, pongámosle un orden a esto. Si nosotros seguimos en silencio, estos van a provocar tan grande división. Convoquemos a un concilio en donde Pedro y Pablo debatan sus diferencias y resolvamos este asunto. ¡Qué vergüenza! 2 grandes baluartes de las misiones, ahora peleando entre ellos, siendo convocados a un debate público. Por lo que logro leer en la historia, me doy cuenta que Pablo no estaba muy feliz en acompañarlos. Fue porque el Espíritu Santo le ordenó, vaya y lleve de paso a Tito con usted, porque Tito es griego, a ver si lo obligan a circuncidarse. Pablo, buscando madurez, prefirió, antes de ir al concilio, pedirles hablar en privado. No porque él tuviera dudas de su fe. Estaba tan convencido que él sabía que si en el concilio decían algo diferente, pues él iba a terminar dándoles la espalda. Y eso habría sido más problemas. Sumado a la actitud de Pedro en los últimos días, Pablo decía, no sé qué es lo que está pasando aquí. Les expuso en privado el asunto antes que el concilio llegara a su fecha. En esa reunión, todos boquiabiertos llegaron a la conclusión que no habían diferencias. Estaban en perfecto acuerdo. La pregunta es, ¿y entonces quién ha provocado toda esta división? Los falsos maestros, los lobos, que como religiosos hipócritas se enredan en medio de las congregaciones para hacer daño. Cuando llegó la fecha del concilio, en donde muchos líderes de la iglesia presenciarían el debate, lo único que sucedió fue esto. Pedro tomó la palabra y dijo, miren, aquí no hay ningún debate. Pablo está predicando de forma limpia el evangelio de Cristo. Él ha sido enviado a predicar a los gentiles y yo he sido enviado a predicar a los judíos. Pero no significa que sean 2 pueblos divididos. Significa que tenemos un llamado específico hacia esos sectores. Así es que no hay ningún debate. El concilio estuvo en total silencio y desde luego que esto provocó el fortalecimiento de la obra misionera, porque los judaizantes no pudieron hacer más. Ahora, me gustaría decirles que cada vez
que un grupo se reúne para poner las cosas en orden, habrá un resultado como este, en donde la verdad prevalecerá y redundará en beneficio de todos. Eso sería fabuloso. Pero la historia y la experiencia me dejan decir que muchas veces no es un final feliz y que las divisiones se hacen cada vez más grandes y que los que disfrutan dividir jamás van a estar a gusto ni se sentirán derrotados porque alguien dijo una verdad. Buscarán otra estrategia para menoscabar las buenas relaciones. Dirán cualquier grosería para dividir un ministerio. Dirán lo que se les venga en gana. Y mire, en las familias, en los empleos, en la iglesia, siempre es así. Personas que están dividiendo y provocando murmuración. Esta historia me deja algunas enseñanzas para mi vida diaria que quizás algunos deben compartir. El verso 14 del capítulo 2:14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le estaba diciendo, si tú sabes que esto ya no tiene importancia, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, sino por la ley de Jesús, nosotros también hemos creído en Cristo. Bueno, afortunadamente, la madurez de Pedro hizo que aceptara su error, no doctrinal, su error conductual, en donde Pedro asume con responsabilidad su debilidad y dice: esto no va a suceder más. Yo soy el que voy a poner en claro que usted no está enseñando nada equivocado. Cuando en casa vayan a todos los versos uno a uno, que yo no los leo por cuestión tiempo, descubrirán que todo esto hubo cerca de 14 años entre el primer viaje de Pablo al segundo y el pleito con los judaizantes de Galacia. 14 años. Yo me he estado preguntando, desde la conversión de Pablo hasta ese tiempo, bueno, ¿y qué estuvo haciendo? Sé por la historia no bíblica de sus incursiones en las misiones, pero lo que más sorprende es encontrar que fue un tiempo de preparación ministerial. Él testifica de que estuvo cuando menos de esos 17 años, 3 años, de esos 14, 3 años, nada más estudiando el Evangelio, siendo instruido en forma directa por el Señor. Esto de los años me lleva a la siguiente reflexión. Llevo casi 20 años de ser predicador. La iglesia, casi ese tiempo de ser iglesia. Pasé 4 años o 5 en el seminario. Otros 5 o 6 años instruyendo en el seminario. Y en los últimos 20 años de mi vida he faltado a este púlpito únicamente por enfermedad o porque he estado predicando en otro púlpito. Y aún con todo y eso, cada vez que los lobos rapaces me atacan, me desmoronan. Con 20 años, mi reflexión es esta. Significa que no son suficientes 20 años de preparación ministerial
para poderme enfrentar a los lobos rapaces. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquellos de ustedes que recién comienzan en el Evangelio y que ya se creen lo suficientemente maduros o adultos en la fe como para no escuchar consejos y como para creerse autodidactas e independientes dentro de la iglesia de Cristo. No hablo de esta organización. Para aquellos de ustedes que no se han dado cuenta que la altanería les está coronando y que se creen muy dueños de sí mismos y que todos los demás están muy equivocados. ¿Cuántos años lleva en preparación ministerial? A lo mejor usted es uno de los mejores alumnos de la iglesia del Señor y por eso ya se cree un maestro. Porque con humildad le digo, después de 20 años, cuando las personas que se supone deben apoyar la obra golpean la espalda, es fácil desmoronarse. Personas que andan dentro de las familias, dentro de los trabajos, dentro de las iglesias, dentro de los ministerios. Y yo no sé si son como los judaizantes, es decir, conscientes del daño que hacen, no lo sé. Pero están ahí para hablar groserías, para hablar de sus líderes, para hablar de sus familiares, para hablar de sus empleadores, para hablar de cada cosa. Los que han sido llamados para el ministerio en cualquier área y no se preparan para ello, les puedo advertir, están tan fuera de orden. La altanería les ha coronado de tal forma que ustedes creen que porque tienen éxito en un negocio, en una empresa, o como empleados o como profesionales, ya tienen el éxito en todas las áreas de la vida. Pronto, y no se los deseo, pero el augurio está con la parábola del trigo y la cizaña. Pronto la cizaña empezará a mostrar su veneno. Y entonces usted verá si usted estaba preparado o no. Porque ahí empiezan los desertores a evidenciar su flojera y su falta de convicción. ¿Por qué razón Pablo fue a este debate? El concilio en Jerusalén no le estaba pagando ni un centavo para fortalecer su ministerio misionero. Ni los conocía, dice. Bueno, ya él dijo, el Espíritu Santo me dio la orden de que yo fuera para en privado resolver este asunto. Llevo a Tito. Y mire, debió ser algo bien interesante, porque todos los que estaban ahí eran circuncidados, eran judíos, pero no Tito. Y nadie le dijo a Tito, mire, usted no puede estar en esta reunión, usted es incircunciso. Con esa intención lo hizo, porque este ya era reconocido como un siervo de Dios en las misiones. Entonces dice, ¿qué significa? Que ahora también le van a pedir a este. Ahora, Pablo reconoce, yo sé que ustedes son autoridad. Bueno, imagínense si no, Juan, Santiago y Pedro, y sumado Pablo, entre ellos 21 libros del Nuevo Testamento fueron escritos y solo son 27. Ahí están todos los que escribieron el Nuevo Testamento. Había que ir a esa reunión. Lo mejor de los hombres de fe estaba ahí. Y Pablo no llegó con la intención de obedecerles, sino de poner en claro su fe. Gracias a Dios había como un acuerdo entre ellos. Hay una historia paralela a esta que deben saber. Timoteo, que era otro compañero de Pablo en las misiones,
Pablo le ordenó circuncidarse. Y sé que algunos, cuando lean esto en forma alejada de lo que estoy contando, dirán: ¿y cuál es el asunto? A unos les dice que sí, a otros que no. Escuche esto. Es mejor aclararlo para que su debate personal no se complique. Timoteo era medio judío. Uno de sus progenitores era judío y el otro griego. Entonces él era mitad griego, mitad judío. Y fue llamado por el Espíritu Santo a ministrar a los judíos. Timoteo tenía que dirigir las iglesias que Pablo había fundado en uno de sus viajes en sinagogas judías. Entonces, lo que Pablo hizo fue una estrategia ministerial. Le dijo a Timoteo: mire, Timoteo, usted tiene que predicarles a un montón de judíos. Esos son tan radicales en su tradicionalismo que si usted como judío no está circuncidado, lo van a tomar como blasfemo, como irrespetuoso a las costumbres culturales. Entonces, lo mejor es que usted se circuncide y así nadie le va a cerrar las puertas y usted puede predicar el mismo evangelio que todos predicamos. Exactamente igual que yo, le dijo Pablo. Estoy entre los gentiles, pero estoy circuncidado por ser un judío. Esa era toda la historia. Y por eso Timoteo cumplió la recomendación de Pablo. Simple y sencillamente, mire, esta historia refleja la madurez espiritual de los líderes de la iglesia primitiva. Refleja que ellos habían sido instruidos y diligentemente se habían preparado para enfrentar los golpes que los falsos maestros les dieran. Y que aun cuando pusieron tan grande división y removieron la fundación doctrinal, cuando ellos se expusieron su fe, estaban en común acuerdo y todo lo estaban haciendo como la Biblia mandaba. Entonces, Pablo deja escrito esto para que los gálatas entiendan: miren, señores, entre nosotros los líderes no hay ninguna división. Que hubo diferencias en nuestra manera de ver las cosas o de comportarnos entre Pablo y Pedro, pero no es que estábamos divididos doctrinalmente. Y todo esto ya se puso en orden. La pregunta es si ustedes van a ponerse en orden. Y ahora debo decirme a mí mismo y decirles a todos ustedes: son tantas iglesias, son tantos ministerios, son tantos líderes, son tantos predicadores, y hay gente tan inmadura que si con los apóstoles hicieron cosas como estas, ¿cómo no las van a hacer hoy día con organizaciones como la nuestra, que rebalsan no de líderes experimentados, sino que empezando por mí, de líderes neófitos, que aunque tenemos varios años en el evangelio, nuestras limitaciones son enormes y nuestras debilidades de carácter y de temperamento son enormes al compararlas con estos gigantes del evangelio. Ese es el asunto. Si a ellos les intentaron desmoronar, ¿cómo no lo harán con nosotros? Ahora, este estudio no es asunto para nosotros reforzar nuestros ministerios. Es asunto para los gálatas, o sea, para ustedes. ¿Cuál es la actitud que usted tomará en medio de todo esto? Porque cuando empiecen las divisiones, si es que no están ya, las murmuraciones, los ataques en su matrimonio, en su familia, cuando usted descubra con decepción que hay problemas como si estuviéramos en el mundo, gente chismosa,
gente que divide, gente que critica, gente que no apoya, gente que juzga. Y que son parte de la familia, son parte de esa empresa o son parte de la iglesia. Y a veces son personas cercanas a los que están más arriba en la dirección de la familia, del negocio o de la iglesia. Personas a las que se les confía autoridad, dirección, y son ellos los que están hablando cosas tras las paredes. Grupos que se reúnen solo para hablar en mal de otros. Abundan en familias, negocios y diría yo, aquí sobre todo. A los Gálatas, a usted y a mí, ¿qué es la actitud que vamos a tomar ante los que dividen, ante los que critican y ante los que juzgan? Si usted y yo no estamos preparados bíblicamente en conocer la doctrina de Cristo, esos lobos rapaces, que no sé si lo hacen con intención o sin ella, porque le quiero confesar algo. El Proverbios dice, no hables mal en contra de otros, porque los pájaros pronto llevarán a oídos del que dirige. Está diciendo que las murmuraciones y los chismes siempre llegan a oídos. Y en nuestra iglesia, en nuestros trabajos y en nuestras familias, aquí no hay 2 o 3 pajarillos. Son tantos opilotes que aquí siempre se sabe. Eso ni lo dude. Y si usted recién viene a la iglesia y está bien animado pensando, mire, estoy disfrutando aquí el estudio, estoy disfrutando la amistad, aquí es distinto, aquí no hay problemas, aquí no hay chisme, usted no sabe de lo que está hablando. Usted se decepcionará cuando empiece a conocer más sobre la humanidad de los que estamos aquí. Y por ello, la exhortación una vez más. Usted es un Gálatas a quien Pablo le escribe diciendo, mire, las diferencias, las debilidades o las actitudes de los lobos rapaces no tienen que menoscabar su fe. Si yo supiera que los que hablan son lobos, yo los confrontaría. Pero yo no sé, quizás solo son debilidades de actitud o temperamento. Es decir, cuando nacieron ya venían hablando. Aman al Señor, pero les gusta hablar. Y hablan de todo. Si el líder que tiene es muy delgado, dice, pobre hombre, está en pecado, no come. Y si está con sobrepeso, la gula de ese hombre. Esos nacieron criticando. Y dice la Biblia que la cizaña solo debe ser quitada por los ángeles que el Señor enviará. Entonces, ¿dónde está el predicador que puede andar diciendo este es lobo, este es oveja perdida? No. Es para usted y para mí como Gálatas tomar madurez, responsabilidad y seguir la doctrina de Cristo, no opiniones de hombres, ni diferencias de los sistemas. Escuché a un catedrático universitario tiempo atrás burlarse. Fue una campaña hermosa de un predicador extranjero. Para ese entonces yo apenas empezaba a estudiar la Biblia y esa campaña también me impactó mi vida. Entonces, estando en la universidad y recibiendo filosofía, este catedrático se burló, pero tanto de las noticias del periódico por las personas que estaban viniendo a Cristo en esa cruzada. Yo ya conocía del Señor, pero también yo me sentí motivado a pasar al frente. No lo hice porque sabía que es una sola vez, pero aún yo
sentí la presencia del Señor y hubiese querido pasar también. Entonces, cuando este catedrático empezó a burlarse, yo me sentí afectado y presté doble atención cuando él dijo: hay que ser muy ignorante para creer que con levantar la mano y hacer una simple oración se provocarán cambios en el corazón de las personas. Él insistió: eso es pura manipulación colectiva. La emoción y la necesidad del momento hace que esa gente pase al frente y que hasta llore. Son ignorantes guiados por otros ignorantes. Me ofendió, pero no podía decir nada. Ya pasaron más de 20 años desde que dijo eso. Y después de ese tiempo, puedo pensar en 3 o 4 de los que recibieron a Cristo en esa cruzada, cómo Dios ha transformado sus vidas. Y a través de ellos y sus ministerios, Dios ha transformado las vidas de otros. Puedo pensar en cada vez que hacemos la oración por recibir a Cristo aquí, esas personas a las que Dios está ministrando su vida y transformando su corazón y su mente. ¿Dónde está la manipulación colectiva? ¿Dónde está la emoción que puede hacer que después de 20 o 30 años el corazón de un hombre o de una mujer sea tan distinto? Eso solo puede hacerlo el poder del Señor. ¿Dónde está la ignorancia cuando hombres como Pedro, que era cobarde y conflictivo, al punto de que no tuvo las agallas para decir: sí, yo andaba con Jesús, y lo negó 3 veces, pero todos sabemos que él murió también crucificado, y la historia secular dice que él refirió que no era digno de morir igual que su Señor. ¿Cómo es posible que ese cobarde tenga las agallas como para morir por la causa de Cristo? ¿Cómo es posible que Pablo, siendo un académico de primera línea y siendo un perseguidor de la iglesia y celoso de las tradiciones judías, de pronto se convierte en un predicador del Evangelio dispuesto a morir por la causa de su Señor? Eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo en el corazón de un hombre o de una mujer. Aquellos de ustedes que en realidad han sido tocados por el Espíritu Santo, ustedes no pueden hacer caso de los judaizantes, de las doctrinas aberrantes, ni desmoronarse por las divisiones de las debilidades humanas. Usted y yo debemos perseverar firmes en la doctrina de Jesucristo. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por ministrarnos. Si hay personas sin Jesús, te ruego toques tan fuerte su vida que él o ella puedan venir hasta tus pies. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, no importa cuántas veces vino, importa que usted abra su corazón a Jesús. Si esta mañana alguien dice: mire, ahora me queda claro que no importan las debilidades de los líderes, las divisiones de las iglesias, lo que importa es mi relación entre Dios y yo. Bueno, si ese es su caso, abra su corazón y venga a Jesús. Donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que levanta su mano en señal de recibir a Jesús? ¿Habrá alguien? Señor, si todos somos salvos, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos, amén y amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.